décadas de desgobiernos en lo económico, en lo social, que han motivado un número difícil de tolerar. Hoy me puse a repasar los datos de pobreza desde el 83 hasta acá, o sea, la pobreza de la época democrática, y rara vez bajó del 30%. Pero ahora llegó un pico que como hacía mucho no se veía, ¿no? Creo que el 2006. Sí, el pico fue en la hiper del 90, ahí tuvimos un indicador del 47,5 y el récord del 57% en la crisis del 2002, ¿no? Claro. En el primer semestre del 2020, con lo duro de la cuarentena, estuvimos en un 47%, ahora es un poco menos, pero si lo comparas con el mismo periodo del año anterior, también un 2019 recesivo y complicado, subió prácticamente 7 puntos. Y con lo que decía Lalo, una constante en todos los gobiernos, en todas las gestiones. Dejaron la gestión con más pobres de la que la recibieron. No, pero estamos hablando, a ver, de... Así por decir, lo que pasa es que cuando vos pones un comienzo, una fecha de comienzo, parece que estás politizando la cuestión. Pero para no politizar, porque acá son culpables y responsables varios gobiernos de distintos signos, ¿verdad? Pero eso, en los 60, pongámosle, la pobreza argentina era escasa. Sí. Ni hablar de los años 20. Claro. 3, 4%. Ni hablar en los años 20, que era un país próspero. Para ser justos habría que a lo mejor tener estadística. Lo que pasa es que los métodos de cálculo, de medición han ido variando con los años, con las presidencias. Incluso se escamoteó, incluso como fue en la época de Cristina Kirchner, que no se medía directamente. Pero para ser justos habría que medir desde la dictadura, del 76 para acá. Y además medimos una pobreza que tiene que ver con ingresos, ¿no? Vos no alcanzás a cubrir una canasta básica de alimentos, por lo tanto sos pobre, claro, de alimentos y servicios. Si es solamente alimentos es indigente, cuando hay cuestiones estructurales que se han deteriorado mucho, ¿no? Como el acceso a la infraestructura, a tener desagües, a tener cloacas y demás. Todo eso en las últimas décadas no se ha avanzado y también hacen a la pobreza. Decías esto de que todas las presidencias, bueno, han aumentado. Mira, para ser cortito, y tenemos de todos los gobiernos, ¿no? El último gobierno de Cristina Fernández terminó con casi 2 millones más de pobres. En el gobierno de Mauricio Macri, 2,5 millones. Y en lo que va este gobierno, con una pandemia mediante 3.100.000 más de pobres en la Argentina. Todos fueron agregando. Bueno, estamos hablando, mientras repasamos más datos, ¿no? Que estamos hablando de casi la mitad del país. Casi la mitad, exactamente. Y si nos referimos a chicos... casi el 60%. Y adolescentes, el 60%. 57,7%, casi el 60% de los niños son pobres. Eso es mucho más terrible que este 42%. Bueno, Córdoba tiene más de 500.000, 600.000 y algo más de personas en la pobreza. Córdoba, el gran Córdoba. Bueno, este es el número de indigencia, 10,5. En este caso, ni siquiera le alcanza a estas familias para llegar a la canasta mínima de alimentos. Claro, exacto. Ni siquiera llegan a la canasta mínima de alimentos. 19 millones de personas. A ver si tomamos la significación, la verdadera significación de lo que indica este número. 19 millones de pobres. ¿Cuántos habitantes tiene Chile? Más o menos. Sí, más o menos. Toda una nación, 18, claro. Sí, pero el tema es que esta gente, los 19 millones de pobres, muchos de ellos tienen trabajo. Es decir, no es que, bueno, a la falta de trabajo estás en una situación de pobreza. Sos pobre en este país aún trabajando. Entonces, esa expectativa de futuro, esa posibilidad de que tus hijos estén mejor, es lo que hoy está tan cuestionado, porque ni siquiera teniendo un trabajo más allá de las condiciones, porque mucha de esta gente puede tener trabajo en blanco incluso, pero no junta más de 40.000 pesos. Y si vos tenés que pagar la olla de una familia durante un mes con 40.000 pesos, sos pobre, no te alcanza.